Quisiera primero que nada dar una cordial bienvenida a los que están acá, qué bueno verlos. En segundo, también dar una cordial bienvenida a quienes nos sintonizan por medio de Facebook y a quienes verán esta prédica en diferido en YouTube. Queremos decirle que para nosotros navegar en estas aguas de la pandemia o post-pandemia es algo nuevo, como seguramente lo es para los que están acá. Y entonces el venir a la iglesia se ha convertido en algo que ahora tenemos que llamar para venir. Antes queríamos que vinieran, ahora tenemos que reservar, ¿verdad? Ha cambiado un poquito el cómo es las cosas. Y yo sé que muchos de ustedes que optan por quedarse en casa o que nos ven o que de alguna manera quizás nunca han siquiera estado acá, pero nos ven porque el internet tiene ese alcance, pues queremos que consideren este espacio como un espacio donde ustedes virtualmente se puedan congregar, puedan acompañarnos. Y yo le invito a seguir el servicio y cuando el ministro diga, levante las manos, vamos a cantar, que usted lo haga. Y por supuesto, en este momento en donde vamos a recibir la palabra de Dios, que usted pueda tomarse el tiempo para no distraerse y para estar junto con los que estamos acá. Entonces, me es muy importante hacer el énfasis de que aunque no están acá, tomen este tiempo para congregarse con nosotros. Y a los que están, qué bueno verlos, qué bueno tenerlos acá. A veces vemos no las mismas caras semana tras semana. Creo que, como dije hace un momento, es navegar unas aguas que no estábamos acostumbrados. Y bueno, yo no le veo la boca a nadie, porque todos acá en Visión de Femisco respetamos el distanciamiento y tenemos la mascarilla puesta. Pero sé que detrás de ese tapabocas están sonriendo conmigo y están contentos de estar acá. No se van a carcajear porque se pueden ahogar por la mascarilla. Muy bien. Una cosita más y oramos. Este jueves transmitiremos por YouTube un servicio de Navidad. Y yo quisiera decirles que el último día para enviar su video es el martes. Nos gustaría demasiado que usted enviara un video en donde nos cuente qué hace usted o qué significa para usted la Navidad. Lo que queremos es ponerlo en nuestro servicio y que usted sea parte de ese servicio. Y si usted que nos está viendo, en los números de reserva, si usted no conoce a nadie, a ninguna persona de acá de la iglesia, en los números de reservación, usted grábese un videito y en ese número de reservación envíenos el video. Queremos que en el servicio usted sea parte de ello, ¿verdad? Porque normalmente nos congregaríamos acá. Con esto en mente, yo quiero invitarle a orar conmigo y a pedirle a Dios que nos hable. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de ser tus hijos, gracias por este tiempo que nos das de reunirnos, de estar juntos, ya sea presencial o virtualmente. Nosotros desde acá lo consideramos igual y es por eso que juntos hacemos esta oración para que esta mañana tú nos puedas hablar, tú puedas abrir tu palabra y abrir nuestro entendimiento para nosotros. Señor, más que una prédica, pedimos revelación de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, la semana pasada hablábamos un poquito acerca de la necesidad de un Salvador, y es que ahora por el tema del tiempo pues tenemos que acortar todo lo que hacemos y una de estas cosas es la prédica, pero creo que un buen mensaje puede darse en menos de 25 minutos y esa es la intención. Ahora, vamos a continuar en la línea de la necesidad de un Salvador y vamos a hablar de ese Salvador y cómo fue que ese Salvador tomó la forma humana. Y en Juan
En el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, cuando uno lo lee, es un poquito raro porque dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y conectar esos principios o esas verdades teológicas es un poquito difícil, porque primero que nada es una jerga teológica judía del primer siglo. Estudiar lo que el logos significa en Grecia es muy distinto a lo que significó en Israel, ¿verdad? Porque en Israel el logos era el dabar de Dios, es decir, el asunto de Dios, es decir, la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que conectar que, si bien la semana pasada hablábamos de la necesidad del Salvador, esta mañana yo quiero hablarle del milagro de cómo ese Salvador se hizo aparecer. Y para ello tenemos que recordar esa historia tan bonita que ustedes muchas veces quizás vieron en un drama, o cuando estaba el Ministerio de Princesitas, o lo han leído o han visto una película, ¿verdad? Esa historia que incluye a un hombre cuyo nombre original era Yosef y a una mujer cuyo nombre original era Miriam. En el mundo occidental se conoció como María, pero el nombre de ella era Miriam. Y cómo se dieron bastantes cosas de una forma en donde las personas de este relato toman un protagonismo, pero que nosotros no nos olvidemos que el papel principal siempre lo llevó Dios. María o Miriam era de ascendencia levítica, es decir, su abuelo era un sacerdote del templo. Ella no era de ascendencia de Judá, sino era descendencia levítica. Y un día de estos yo sé que Miriam estaba desposada. ¿Qué quiere decir que estaba desposada? Quiere decir que estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba Yosef. José lo conocemos nosotros en el mundo occidental. Y cuando en Israel se hacía un desposamiento, era la persona, tanto el hombre como la mujer, estaban automáticamente separados o apartados para esa persona. Es decir, era como que fuera el matrimonio. Cuando se hacía el negocio, cuando se cerraba el negocio del desposamiento, otra cultura, ¿verdad? Ahora nosotros lo hacemos por amor, por flechazos y de otra manera. Pero en ese entonces los padres, ellos cerraron un negocio y entonces Miriam era la prometida de Yosef. Y para ello Miriam no podía bajo ninguna circunstancia ya casarse con otra persona o salir con otra persona porque se miraría como un adulterio, por lo menos en Israel. Estoy hablando de Israel. Y entonces Miriam estaba un día, yo no me atrevo mucho a decir porque en la cultura occidental esto es un poquito complicado, el pensamiento es un poquito complicado, pero en mi opinión Miriam no tendría más de 15 años, porque más o menos era la edad donde las mujeres tomaban esposo en ese entonces. Yo sé que eso choca un poquito con nosotros, ¿verdad? Si eso fuera así, ya mis 2 hijas tendrían que estar casadas y para mí eso sería algo muy fuerte, muy choqueante, ¿verdad? Pero más o menos para ir maximizando la comprensión, Miriam era una mujer instruida en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres eran sacerdotes. Entonces, en la casa de Miriam se leía, se hablaba. Miriam sabía quién era Dios. Miriam sabía quién era la palabra de Dios y qué decía. Y de repente, una pariente de ella que se llamaba Elizabeth resultó embarazada. No podía tener hijos y resultó embarazada. Y estaba ya en su sexto mes. Y es así cuando, como un día, un mensajero, un ángel de Dios, viene y habla con Miriam. Y se genera una interacción que a nosotros nos enternece el corazón, porque hablar de Jesús de bebé, si ver a los bebés enternecen, imagínense
hablar de Dios como bebé. Qué ternura más grande no podría haber. Y en Lucas capítulo 1, versículo 31, se da este diálogo y el mensajero de Dios, el mensajero espiritual de Dios, se le para enfrente. La Biblia dice que era Gabriel, no Hernández. Él es el director de alabanza de aquí, de Visión de Femis. No, Gabriel, uno de los príncipes del ejército del Señor. Y dice la escritura, versículo 31, concebirás en tu vientre y producirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. En hebreo, Yehoshua. Jesús es la castellanización del nombre que el mensajero le dijo. ¿Y cómo llegó este nombre Jesús a nosotros? Bueno, el nombre original es Yehoshua, que es como se traduce Josué. Yehoshua pasó al arameo como Yeshua, ya perdió una vocal, una sílaba, si usted lo ve, y luego ese nombre pasa al griego. Yeshua pasa al griego que no tiene Y, o no tiene el sonido de la Y, como el hebreo sí la tenía, fíjese qué curioso, como Jesús, y pasa al latín, y de alguna manera nos llega a nosotros como, y hace 500 años, ese nombre se decía Jesús, pero la J, que es una de las letras más nuevas del abecedario, inicialmente se leía así, Jesús. La J no se pronunciaba como J, sino se pronunciaba como la I. Fíjese, qué raro. Si usted ve alguna literatura de hace más de 500 años, ¿en dónde lo puede ver? En la Biblia del Oso. La Biblia del Oso tiene más de 500 años. Usted va a encontrar las Jotas ahí, o una I grandota, Jesús. Y bueno, cuando la J toma el sonido que hoy tiene en castellano, es que nos llega a nosotros como Jesús. Pero el nombre, quizás lo más importante es lo que quiere decir. ¿Y qué quiere decir? El Señor, coma, Jehová, coma, el nombre impronunciable, salva. Eso quiere decir. Y el mensajero le sigue diciendo, mira, y le van a llamar Hijo del Altísimo. Un título que debo decir no es genético, sino teológico. Yo le dije que estos dos temas iban a estar cargados de mucha teología. Pero a Miriam le viene la duda. Y le dice Miriam, que sabe cómo se hacen los bebés, le dice, ¿cómo hacer esto? Porque yo soy virgen, no conozco varón. Y además, por si fuera poco, ella ya está comprometida para estar casada. Es decir, esto no puede ser en la concepción de Miriam. En la concepción de Miriam no se le ocurre cómo ella puede concebir, cómo. Y algunas personas han pensado, leyendo el versículo 35, quiero que me acompañe a leer. El mensajero le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y en griego puede usted leer, es decir, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Recuerdo, este no es un título genético, sino teológico. Algunas personas ven aquí como que el Espíritu Santo es el papá, Miriam la mamá. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a pensar en el nacimiento del Señor como han nacido o como hemos nacido todos los demás humanos. Pero esto no se puede interpretar así, porque la Biblia dice que fue el poder de Dios, el Altísimo, el poder de la sombra de Dios que iba a cubrir a Miriam. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el poder de Dios iba a inseminar en el vientre de Miriam la criatura que se estaba prometiendo. Piénselo por un momento. Jesús venía a redimirnos.
pero era Dios el que venía. Era Dios, el mismo Dios el que venía. Nosotros no podemos permitirnos pensar que es un junior, que es alguien que no sea Dios el que está viniendo a la tierra. ¿Por qué? Porque nadie más puede redimir al hombre. Nadie más está autorizado. Todos los demás hombres tenemos corrupción. ¿Qué quiere decir corrupción? Esa es una palabra muy famosa y que tiene mucho que ver con el gobierno. Pero corrupción quiere decir que nuestro cuerpo se descompone. El día que la vida se va, nuestro cuerpo se va descomponiendo. Aún llega a una edad que empieza a declinar. Eso quiere decir corrupción. Finalmente, cuando la vida deja el cuerpo, ese cuerpo se empieza a volver polvo nuevamente. Eso quiere decir corrupción. Entonces Jesús no podría, Dios no podía tener corrupción, porque la corrupción es el resultado del pecado que habita en el hombre, que habita como una parte inerte en el hombre, como lo normal en el hombre. Lo normal es que el hombre sea pecador, lo normal es que el hombre sea malo, lo normal es que el hombre se degrade. Por eso nosotros necesitábamos un Salvador. Por eso es que el niño recibirá el título del Hijo de Dios. En hebreo, Ben Elohim. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, no estamos hablando de un junior, sino es un título teológico. Hijo quiere decir portador, Elohim, de la divinidad. Este ser, lo que el ángel está diciéndole a Miriam, es muy impresionante para Miriam comprender, porque este ser iba a ser el portador de la divinidad. Él iba a traer la divinidad, pero de alguna manera Miriam sí tenía que poner algo en esta criatura. ¿Y qué puso Miriam? Puso la sangre. ¿Y qué dice la Escritura? ¿En dónde está el pecado? El pecado y la vida de los seres que respiramos está en la sangre. Entonces, lo que logramos captar acá, y que probablemente esta gente y por los próximos 1900 años no lograron captar, porque no estaba esa tecnología avanzada, es que Dios, cuando dice con su sombra cubrió a Miriam, fue que Dios inseminó el vientre de Miriam para que el hijo, para que él mismo pudiera crecer. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús mismo lo relató después. Acompáñeme a Marcos capítulo 4, versículo 26. Jesús decía también, el reino de Dios, el reino de Dios. Dígale a su vecino, el reino de Dios, por favor. Bueno, cuando leemos esto tenemos que preguntarnos, ¿qué es el reino de Dios? Si vamos exclusivamente al idioma, nos encontraremos como a Dios como rey y un espacio para que Él pueda gobernar. Pero cuando hacemos teología y nos vamos a los títulos teológicos, valga la redundancia, del primer siglo, Malhut Hashamaim o Malhut Elohim es en la cosmovisión judía del primer siglo, y eso duró unos 4 o 5 siglos más, hoy ya no lo ven así, pero en esa cosmovisión representaba quién es Dios. En el pensamiento judío, ¿quién es Dios? Yo le pregunto a usted que nos ve, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Descríbamelo, por favor. Si usted es honesto, no puede describir a Dios, porque mi mente es finita y Dios es infinito. Entonces, ¿puedo yo en una oración describir a Dios completamente? No. ¿Puedo comprender a Dios? Tampoco. Si Dios es eterno, si no tiene principio, no tiene fin, ¿quién es Dios? Lo que sabemos de Dios es lo que la Escritura nos da, es lo que su palabra nos da.
pero para el humano es incomprensible. Por eso el problema más serio del humano siempre ha sido la idolatría, porque el hombre necesita darle a Dios una figura. El hombre necesita tratar de entender quién es Dios, pero Dios no es incomprensible para el humano. Por eso vemos a Abraham. A Abraham lo vemos diciendo que él sirve a Dios. ¿Y a cuál Dios? Al que no se ve. ¿Cómo así? Ellos no le entendían eso, y por eso, siglos después, Pablo, estando en Atenas, él mira que hay dioses por acá. Hablando de las culturas antiguas, todas tenían muchísimos dioses. Incluso las culturas nuestras precolombinas acá se llenaron de dioses. ¿Por qué? Porque el ser humano está continuamente tratando de entender a Dios. Y Dios se ha revelado exclusivamente en su palabra. Se lo reveló a Abraham, y Abraham es una persona clave en la revelación de él mismo. Y por eso la idolatría es tan complicada. Y yo le doy un consejo: no tenga usted ninguna representación de Dios. Ninguna representación de Dios. No le ponga nombre, no lo haga. Ni siquiera ahorita que es tan bonito adornar, y tenga mucho cuidado, porque puede usted caer en idolatría. Aunque los adornitos son muy bonitos y el niño tan lindo, tenga cuidado, puede ser idolatría. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? El hombre trata de entender a Dios, pero no se puede. Entonces, en el judaísmo del primer siglo, Malhut Hashamayim o Malhut Elohim era lo revelado de Dios, lo que Dios había revelado, que es la parte que el hombre sí puede conectar. Eso es lo que Jesús está diciendo. Lo que Dios ha revelado y que ustedes pueden conectar es, y luego hace una alegoría, un ejemplo, como un hombre que echa una semilla en la tierra. ¿Cómo vino Jesús a la tierra? En función de semilla. La semilla, aunque no esté sembrada, es un ser vivo o un ingrediente vivo, no sé cómo decirle, y trae dentro de todo esto la capacidad de vivir. Dios hizo un milagro, porque lo desconocido de Dios, lo impactante de Dios, lo maravilloso de Dios, el Dios que creó el universo, el Dios que hizo todas las cosas, el Dios incomprensible, se sometió a sí mismo a una transformación que pasó de lo que nosotros no podemos llegar ni siquiera a imaginar, para reducirse hasta una semilla que pudiera ser depositado en el vientre de una respetable mujer, de una mujer, como dicen allá en mi pueblo, calidad sin D al final, ¿verdad? Calidad. Nosotros los chapineses decimos calidad, no decimos calidad, decimos calidad. De una mujer buenísima, impresionante, pero mujer con pecado al final del día. Y el poder de Dios hace lo que la ciencia hoy puede hacer, porque la ciencia hoy también ya puede inseminar. ¿De dónde viene eso? Viene de la Escritura. Dios ya lo hizo, y es que todo lo que la ciencia llegue a lograr hacer, todo eso va a venir de Dios. Y ya está. Lo que pasa es que tal vez no lo hemos visto, no lo hemos conectado. Y entonces la tierra de esta parábola es el vientre de Miriam, que va a albergar y que va a nutrir, porque la tierra nutre, pero no es parte de. La tierra nutre a la semilla, y la semilla empieza a crecer y empieza a crecer, porque la semilla viene con un propósito: viene a redimir, viene a arrebatar la creación humana, los que Él ama. ¿Sabe una cosa? La raza humana no fue la primer especie que se desvió. No, la primera especie que se desvió fue Satanás. Pero a él no le dieron otro chance. A nosotros sí. Y me impresiona este aspecto, porque esa disminución es lo que Filipenses
capítulo 2, versículo 5, narra después. Y yo quiero que lo lea conmigo. Y dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en el Mesías Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, es decir, Él era Dios, Él era la deidad, lo incomprensible, no consideró el ser Dios como algo a que aferrarse. Me impresiona el amor, me impresiona el deseo de Dios. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, se disminuyó a sí mismo, de lo incomprensible al reino de Dios, a que lo pudieran ver, lo pudieran comprender. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué es un siervo? Es usted y yo que estábamos, ¿cuál es la palabra que uso en Gálatas? Subordinados al pecado, haciéndose semejante a los hombres. Versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló todavía más él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no sé cómo él le hizo para ser el Dios incomprensible y disminuirse. Llegar un momento, claro, ya cuando él está en su ministerio, por eso vemos que él abre los ojos de los ciegos. Nunca había habido un milagro así en la tierra hasta que él lo hizo, ¿verdad? Todos los profetas del Antiguo Testamento, nadie abrió los ojos, y estaba profetizado que Dios mismo vendría a hacerlo. Y bueno, todos esos portentos, todos esos milagros que hizo, todo lo que él hizo, empezando como colocarse en forma de semilla en el vientre de Miriam. Se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Él nació para dar su vida. Alguna vez yo dije Jesús nació para morir. Eso es un error. Jesús nació para dar su vida, porque era imposible que él muriera. ¿Por qué? Porque él era incorruptible. Y cuando él está en el madero, él es el Cordero de Dios que porta, que lleva el pecado del mundo. El pecado del mundo lo mató, pero eso no hubiera sido posible si él no hubiera dado su vida. Entonces, estas son cosas muy impresionantes. Y hoy en día, cuando nosotros tomamos el espacio para celebrar el tiempo que tenemos, debiéramos de tenerla en cuenta. Yo tenía esa carga en mi corazón por compartírselo a usted, porque se va a dar regalos usted el 24 a las 12, está bien, ahí le encargo el mío, ¿verdad? Qué bueno. Que va a ser tamales, que va a ser ponche, todo eso está muy bien. Y si va a compartir con la familia, si va a tener un convivio, tenga cuidado, ¿verdad? Porque ahorita no estamos como en tiempos de tener mucha libertad de tener convivios, ¿verdad? Pero si guarde su distanciamiento, yo se lo digo para que usted se cuide. Todas las cosas son importantes, pero ¿sabe una cosa? Lo más importante es que Él vino. Lo más importante es el milagro que está detrás y que a veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces yo quiero dejarle 3 consejitos rápidos para estos días. Basado en lo que ya le dije, número 1, recuerde a Jesús en todo lo que haga en estos días. Recuérdelo, hónrelo, alábelo. Él es la verdadera razón de esta época y no los regalos. Yo sé que estamos pensando, ¿qué nos van a regalar? Y eso es muy agradable. Ya viene el aguinaldo, muchas cosas buenas. Pero recuerde que si sacamos a Jesús de esta celebración, lo que va a pasar es que vamos a volver a la fiesta pagana del nacimiento del Dios Sol. ¿Sí? Eso es muy importante. No quiero decir nada más porque eso es muy controversial y yo estoy en vivo. Pero si sacamos a Jesús de lo que pasa ahora, lo que estamos haciendo es fomentando una fiesta pagana. Entonces recuerde a Jesús en todo lo que usted haga, que Él sea la verdadera razón. No importa que no hayan nacido en estos días, pero nació y debemos de vivir para honrar
el milagro de que Él vino a rescatarnos. Número 1. Número 2, celebre a Jesús. Recordar, número 1. Número 2, celebre a Jesús. En estos días, agarre a su familia, siéntelos en el sillón, aunque estén chiquitos sus hijos, haga algo y díganles: miren, vamos a adorar a Jesús. Yo quiero recordarles que Jesús nació y que hay un arbolito, ahí hay regalos, pero eso es secundario. Lo más importante es que Jesús nació. Entonces celébrelo con su familia a Jesús y agarre una reunión, un tiempo especial en donde usted le hable esto a su familia y le diga: vamos a adorar al que vive, vamos a adorar al Rey de Reyes, al único que merece toda la honra, porque Él se disminuyó hasta ser una semilla. Y tome un tiempo para adorar a Jesús. Y número 3, tenga una actitud de agradecimiento, adoración con respecto a Jesús. Son días para estar agradecidos. Si no le dieron aguinaldo, esté agradecido. Si le dieron aguinaldo, esté agradecido. Si hay tráfico, esté agradecido. Si no hay tráfico, esté agradecido. En la medida de nuestra gratitud, lograremos ver la gloria de Dios. Entonces, recuerde, celebre, agradezca. Son 3 cosas muy sencillas para este tiempo. De eso se trata. Enséñelo a su familia. A mí me impresiona cómo, si seguimos buscando en la Escritura, Dios las abre, se revela, y lo que vemos hoy tiene un sentido mucho más profundo, cosas que no hemos visto. Acompáñeme a orar, por favor. Vamos a terminar acá. Usted que está en casa, acompáñame a orar también y tenga un momento de intimidad con Jesús ahora. Padre que estás en los cielos, bendito seas tú, Señor. No logramos comprender muchas cosas todavía porque nuestra mente es finita y tú eres infinito. Pero lo que vemos es que tú nos amaste en tal manera que atravesaste el proceso de humillación más grande y que tomaste una forma de semilla, que viniste a un vientre humano. Empezaste desde ahí. Empezaste, el Dios creador teniendo que ser cuidado, el Dios que hizo, el Dios que juzgó, teniendo que ser cultivado por sus padres, teniendo que ser limpiado por sus padres, teniendo que ser alimentado por sus padres. El Dios que lo había dado todo, que había hecho todo, ahora lo estabas dando todo. Mi corazón se enternece en pensar en tu plan, y no desde que naciste, sino desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a ver algo más grande. Y desafíanos a todos los que estamos a ver más allá, los que estamos aquí y los que están sintonizándonos, a ver más allá de lo que ocurre y a ver que tú nos amas, que tienes un plan grande para nosotros. Y sí, a disfrutar. Está muy bien disfrutar de todo lo que disfrutamos en esta época, pero que primero podamos disfrutar el hecho de que tú hiciste lo que tenías que hacer. Ayúdanos a conectar eso, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Yo quiero hacer una invitación para las personas que nos ven en internet. Si tú no has recibido a Jesús nunca y hoy quieres recibirlo en tu corazón, yo te invito a hacer una oración de fe y una confesión conmigo. Y luego te invito a escribirnos. Te invito a contactarte con nosotros porque queremos ayudarte en este camino. Y cualquiera de los presentes que lo quiera hacer Jesús el Señor de nuestro corazón, es lo más importante que podemos hacer. Y se me hace que este es un buen tiempo para hacerlo. Es más, yo invitaría a los presentes y a los que me están viendo, aunque tú ya hayas hecho a Jesús el Señor de tu vida, a hacer esta oración conmigo. Y todos juntos podamos decir:
Señor Jesús. Repita conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú me amas. Yo creo que tú viniste en forma humana. Y creo, Señor, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que se te dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo confieso con todo mi ser que tú viniste, moriste y resucitaste, y estás sentado en la majestad. Volviste a tomar la forma que tenías antes de venir y estás sentado en la majestad. A ti toda la gloria por los siglos de los siglos. Y quizás la frase más importante sea esta: yo hoy te hago el Señor de mi vida. Dígalo conmigo: yo te hago el Señor de mi vida, para seguirte, no para tener una religión. Yo te hago el Señor de mi vida, para seguir, para ir en pos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Con sus ojos cerrados, una oración más. Algunos no lo estarán pasando bien. Algunos tendrán problemas y necesidades. Sabes que no nos olvidamos de eso, ni Dios tampoco. Sin importar cuál sea la necesidad que te embarga en esta mañana, lo que estás enfrentando. Porque la Escritura dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Yo quiero que ahí donde tú estás, recibas esta oración con todo tu corazón. Que puedas recibir esta oración con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Señor, recordamos esa palabra: muchas son las aflicciones del justo. Señor, hay aflicciones económicas, hay aflicciones familiares, hay soledad, hay muerte, hay tristeza, hay destrucción, hay problemas, hay circunstancias. A veces nos sentimos abatidos, Señor. A veces estamos tristes, a veces nos desanimamos y nos desmotivamos. Muchas son las aflicciones. Pero, Señor, esta mañana venimos a tomarnos de tu palabra. Queremos evidenciar tu palabra en nuestras vidas, porque tú has pagado el precio más alto y el precio más importante. Lo más difícil ya está hecho. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y tú viniste a librarnos, especialmente cuando diste tu vida por cada uno de nosotros. Muchas son las aflicciones, pero tú ya hiciste un camino, una fórmula. Y yo te pido, Señor, que esta mañana cada uno de los que están acá y cada uno de los que están allá lo puedan evidenciar en sus vidas. Que puedan, primero que nada, sentir el poder tuyo, como cuando cubriste a Miriam. Que el poder tuyo venga sobre ellos, que ellos lo puedan identificar para enfrentar cualquier situación, y que tú des la salida, porque la salida está en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros nos atrevemos a evidenciar tu fidelidad, nos atrevemos a evidenciar tu palabra en nosotros, tomando esa certeza de que tú nos sacarás adelante, de que tú estás por nosotros, de que tú estás con nosotros, e iremos y trascenderemos y triunfaremos y daremos toda la gloria a ti, porque toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de despedir la transmisión por internet, solo me resta decirle a mis amigos que nos sintonizaron hoy: Dios está contigo. Dios está contigo. El poder de Dios está en ti. Y es momento de vivirlo. Recuerda eso. Que Dios te bendiga.